noite a todos. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar a nossa segunda noite. Vamos empezar nossa segunda noite. Entonces, buenas noches a todos los nuestros amigos de Sudamérica. Yo voy a intentar hablar español esta noche. Eu sou Gisele Yamauchi, a primeira vice-presidente e diretora de Administração e Gestão de la JICA, que é uma associação de ex-becários de JICA, da Agência de Cooperação Internacional de Japão. E esta noite tendré a honra de acompanhá-los como maestra de cerimônias. Esta é nossa segunda noite do evento de Sistema Japonês de Produção e Gestão de Pessoas em Foco. E para aqueles que aún não se ha registrado para o evento, hoje é a última oportunidade para receber o certificado. Los invito a dar me gusta a nossa página en el YouTube de Abjaica para ver os vídeos do evento. Nosotros vamos poner en la primera semana de noviembre. Esta noche es muy, muy, muy especial, ya que hace 3 años que planeamos este evento de integración en los países latinoamericanos sobre el tema Sistema Productivo Japonés. Además de ser importante, es fundamental que compartamos conocimientos y lecciones aprendidas con todos los profesionales, independiente de dónde encontremos. Sabemos que es difícil para nosotros hermanos de Latinoamérica entender el idioma portugués, así como es difícil para los brasileños entender bien en español, pero esto contamos con la traducción simultánea por las 3 noches. Les pido que utilicen este recurso que fue pensado para facilitar nuestra comprensión, comunicación y compartir nuestros conocimientos. Yo pido disculpas si alguna palabra sale en portugués, pero vamos a empezar el ceremonial de apertura. Ahora me gustaría llamar al señor Miguel Estrada, presidente eleito el día de ayer pela Quebeja. Por favor, señor Miguel, para hacer su discurso de abertura. Antes de empezar, pido para nuestros amigos brasileños que si necesitan escuchar en el idioma portugués, que seleccione en idioma portugués. Si comprendes bien en español, está ok. Ponga en audio original. ¿Ok? Muchas gracias, Miguel, por favor. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. ¿Todo bien con el audio? Muy bien, muy bien. Perfecto. Sí, muy bien. Muy bien. El primero, a nombre de la Federación Latinoamericana y del Caribe de Asociaciones de Ex Becarios de Japón, FELACBEJA, para mí realmente es un gran honor y tener el gran honor realmente de como primera actividad pública en la presidencia de FELACBEJA participar en este importante evento de la Asociación Brasileña de Ex Becarios de JICA, ABJICA. Muy bien, como ustedes saben, muchos de nosotros en América Latina, en realidad en FELACBEJA, somos más de 70.000 ex becarios que a partir de los años 58, muy buenamente el gobierno del Japón, a través de su Agencia de Cooperación Internacional, hemos sido capacitados en muchos aspectos. En los aspectos de ingeniería, de educación, de salud, en muchos aspectos, ¿no? Y uno de las impresiones que nosotros nos llevamos, de las grandes impresiones que nosotros nos llevamos cuando vamos a Japón, es pues ese sistema de producción que tiene Japón, que tiene Japón, ¿no? Y que varios de nosotros hemos visitado algunas de las plantas de producción y que nos ha fascinado. Y la idea de estas capacitaciones es que nosotros
los hermanos de Latinoamérica podamos traer a conocer ese sistema productivo tan eficiente y sobre todo tan eficaz y algo muy importante que tiene que ver, que es la protección del medio ambiente. En ese sentido, yo saludo a la presidenta de APYICA, a la señora Nancy Venancio, y a su vicepresidenta, a la señora Giselle Yamauchi, por esta amable invitación. Y el día de hoy tenemos dos presentaciones muy importantes. Una es del señor Osamu Matsubara y la otra es del señor Rubén Collao. El señor Matsubara no es, es chileno, como verán ustedes. FELACBEJA reúne pues a todos los ex becarios de Latinoamérica y esa es una riqueza que tenemos de poder compartir. El señor Matsubara de Chile nos habrá de experiencia en la implementación del TPM, Kaizen en Latinoamérica, que es, vamos a ver pues cómo hacemos esa transferencia tecnológica entre Japón y los países de Latinoamérica. Y el señor Rubén Collao, él es boliviano, que también nos va a hablar acerca de la resolución de problemas en el lugar de trabajo a través de círculos de calidad. Entonces, como verán ustedes, nosotros los ex becarios estamos cumpliendo el plan, el Action Plan, siempre JICA al finalizar nuestros cursos nos piden un plan de acción para poderlo luego poner en funcionamiento y poner en práctica todo lo que hemos conocido en Japón y adaptarlo a nuestros países en Latinoamérica. Nuevamente, yo agradezco mucho, en especial a Giselle, que me ha hecho la invitación muy amablemente a participar en este webinar, y les deseo el mejor de los éxitos a nombre de los 20 países que pertenecemos a FELACBEJA. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muy bien. Muchas gracias, Miguel. Ya deseo para ustedes un gran éxito en tuya gestión en la FELACBEJA. Muchas gracias por recibir nuestro convite de hoy, porque usted estaba en el evento de ayer en otro país, ¿no? Sí, realmente. Estábamos Entonces, en Bolivia todavía. Sí, entonces muchísimas gracias, ¿no? por hacer su discurso de abertura, mucho importante en nuestro evento de integración. Entonces, voy a empezar a llamar nuestro primero panelista de esta noche, es Osamu Matsubara. Muchas Yo voy a gracias. leer su currículum. Osamu Matsubara es instructor de TPM de la Japón, Japan Industrial Preventive Maintenance, más de 18 años de experiencia en implementación de TPM en compañías multinacionales en áreas de ingeniería, supply chain, mantenimiento y mejoramiento continuo basado en la filosofía TPM, Lean Manufacturing en compañías como Unilever, Carozzi, Soprole, Ingredion, Helados Trendy, Cristalería Chile, en las plantas de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador y México, alcanzando premios de TPM Excellence Award, awarding TPM Consistent Commitment, Special y World Class, otorgados por el Instituto Japonés por haber logrado resultados sobresalientes en términos de rentabilidad, productividad, calidad, satisfacción de clientes y proveedores de desarrollo de nuestros productos y equipos, como también el desarrollo humano y cuidado del medio ambiente. Caracterizan sus actitudes de lideranza, visión, responsabilidad y honestidad. Entonces llamo nuestro primero orador de esta noche. Por favor, Osamu, muchísimas gracias por recibir nuestro convite y hacer su presentación, compartir su conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Giselle. Un placer enorme estar junto con ustedes, muchos amigos de Latinoamérica.
realmente un honor para mí poderles presentar los casi 20 años de experiencia que he vivido con TPM y contarles un poco cuál ha sido estos 20 años de tratar de implementar una filosofía japonesa a una cultura latinoamericana. Realmente, cuando comencé como intérprete de TPM, no podía entender cómo esa filosofía japonesa va a poder ser implementada aquí en Latinoamérica. ¿No es cierto? Entonces, me gustaría un poco comentarles qué es el TPM o qué es lo que estamos implementando a través de la JIPM, que es la Japan Industrial Plant Maintenance, ¿cierto? Y poderles entregarles alguna información de cómo fue implementado esta herramienta, ¿cierto? Entonces, disculpen, tengo una imagen, mi pantalla de este lado y otra Perfecto. pantalla de este lado, ¿cierto? Así que voy a ahora ver si Osamo, funciona lo que ¿usted estamos. puede poner su pantalla para chequear si estás bien? Ahora, ¿está? Ah, estás bien. Está. Ok, ¿Estoy bien? 30 Ahora sí, minutos cuando, sí, 30 30 minutos minutos. cuando yo, sí, sí, Diga, ok, cuando cronometrado, muy bien bien. decido, Ok, ¿listo? puede empezar. Puedo empezar. Ok, entonces, antes de comenzar a hablar sobre TPM, me gustaría hacer un preámbulo de cuál era la situación en Japón, y ver de qué manera Japón se convirtió en una potencia mundial. Pero quisiera hacer un pequeño paréntesis o un preámbulo de la situación económica e industrial que vivió Japón en la posguerra, ¿no es cierto? Como todos sabemos, Japón tuvo una guerra con Estados Unidos y esa guerra terminó en el año 1945 con la triste episodio de la bomba atómica en Hiroshima y en Nagasaki, ¿cierto? Y posteriormente a eso terminó la Segunda Guerra Mundial. En la situación posguerra de Japón, se decía que Japón había retrocedido 10 años en la situación económica suya, ¿cierto? Esa era la situación en que se vivía después de la posguerra, ¿no es cierto? Pero, oh sorpresa, en el año 1956, ¿cierto? O sea, aproximadamente 10 o 11 años después de la posguerra, ya Japón había recuperado su situación económica, ¿no es cierto? Estuvo en mejor situación que la preguerra, ¿no es cierto? En 1964, Japón organiza la 18ª Olimpiada Deportiva, ¿no es cierto? Y un tema emblemático era el famoso tren bala, el Shinkansen, ¿no es cierto? Que unía Tokio con Osaka, ¿no es cierto? Que viajaba a 300 kilómetros por hora. En 1967 ya era la tercera economía mundial del mundo, ¿no es cierto? Y en 1968, ¿cierto? Aproximadamente veintitantos años después, se convirtió en la segunda economía mundial después de Estados Unidos. Yo quería llamar a esto un milagro, ¿cierto? Realmente en 25 años ser de una economía posguerra a segundo mayor poder económico mundial, algo tuvieron que haber hecho, ¿no es cierto? ¿Qué cosas hicieron los japoneses para poder resucitar, ¿no es cierto? Una de las herramientas que yo creo que sirvió para poder recuperar la industria japonesa es el famoso TPM, ¿cierto? O lo que se conoce también como Kaizen. Ahora, son dos terminologías diferentes que a continuación les voy a mencionar. Pero el título de mi presentación del día de hoy le puse El secreto en el milagro industrial de Japón, por el preámbulo que le había mencionado recién, ¿cierto? Y como
seminario o esta presentación se enfoca en la gestión de las personas, ¿cierto? Me gustaría digamos, hacer mi presentación focalizando en cómo los japoneses se educan o se capacitan para poder tener un mejor rendimiento. Aquí está mi nombre y soy el instructor de Japan Industrial Maintenance, que se llama JIPM, ¿cierto? Que me avala. Muy bien, comencemos. Seguramente muchos de ustedes habrán escuchado hablar de TPM, Lean Manufacture, Kaizen, ¿cierto? Pero el significado que tiene TPM es total, que son todas las plantas, todos los participantes, ejecutamos la prevención, es decir, la mantención preventiva, ¿no es cierto? Es decir, Total Preventive Maintenance. Ese es el significado que tiene TPM. ¿Cómo se desarrollaría esto? ¿No es cierto? Es lo que a continuación vamos a mencionar. El Kaizen también, como ustedes pueden ver, aquí hay dos kanjis, dos letras en Japón, que se componen con dos significados. Uno que es el Fukugen y el otro que es el Kaizen. Uno es restaurar la situación de sus equipos y lo otro es mejorar. Esos dos kanjis significan Kaizen, restaurar y mejorar, ¿no es cierto? Un poco para tomar en contexto, me gustaría tomar lo que ayer también el profesor Ibusuki había mencionado, es el tema de la industria automotriz en Japón, ¿cierto? Que creo que es la industria más fuerte y más importante que tiene Japón en los últimos años, ¿no es cierto? Pero para tener también un poco de historia de cómo nació la industria japonesa automotriz, les voy a comentar que en el año 1925, la Ford Motors, ¿cierto?, instaló la primera planta automotriz, ¿cierto?, en el puerto de Yokohama. En el año 1927 hizo lo mismo General Motors, ¿no es cierto?, que también instaló su planta de fabricación, o más bien ensamblaje, ¿no es cierto?, en la ciudad de Osaka. Hasta ese entonces Japón no tenía una industria automotriz, hasta que el señor Ichiro Toyota, que el famoso Toyota, se dedicaba a fabricar camiones en ese entonces, ¿cierto?, el famoso G1, ¿cierto? Y modificó su producción para el automóvil doméstico, ¿no es cierto? Pero en el año 1936, recién, Japón comienza a producir vehículos, ¿no es cierto? Transformó el motor que tenía del camión, ¿cierto?, a uno doméstico. Posteriormente, obviamente, viene la Segunda Guerra Mundial. Tanto Ford como General Motors se tienen que ir de Japón y queda solamente la industria nacional, que es, en este caso, Toyota. Fue un acontecimiento, yo diría, bastante afortunado para ese entonces, ¿no es cierto? No me quisiera dedicar a esto porque ayer tuvimos una excelente presentación del profesor Ibusuki, ¿no es cierto?, que es el sistema de Toyota Production System, TPS, ¿cierto? Y el Just in Time, que ayer tuvimos una excelente presentación. Pero para tener un pequeño contexto, la productividad de ese entonces, ¿no es cierto?, 1936, 35, de un operario americano, ¿cierto?, que trabajaba para el montaje y la fabricación de automóviles en Japón, equivaldía, ¿cierto?, a 9 operarios japoneses. Eso quiere decir que un americano producía 9 veces más que un japonés, ¿cierto? Algo andaba mal, ¿cierto? Algo no cojaba. Y los japoneses, cuando empiezan a analizar, ¿cierto?, toman las cosas muy en serio, ¿no es cierto? Se decía que la ingeniería japonesa en la posguerra tenía un atraso de 50 años comparado con países occidentales, ¿cierto? Pero, oh sorpresa, hoy en día, ¿cierto?, el 90% del movimiento de un operario en línea, ¿cierto?, de ensamblaje,
es productiva, ¿no es cierto? O sea, no hay movimientos dentro de una planta de ensamblaje de Toyota que sea improductiva, ¿no es cierto? Si comparamos con otros países, en Occidente, el rendimiento o los movimientos productivos dentro de una línea de ensamblaje es aproximadamente un 60%. En el año 2021, ¿cierto? Toyota fue el mayor productor de vehículos en el mundo, ¿no es cierto? Entonces, desde la posguerra hasta ahora, mucho se ha avanzado, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sucedió, ¿cierto? ¿Cómo fueron cambiando el atraso que tenían de 50 años en ingeniería hasta ser el primer país del mundo en producción de autos? Se dieron cuenta en Japón que en la planta tanto de Ford como de General Motors, algo diferente estaban haciendo. Y uno de esos, qué cosas diferentes estaban haciendo, era la mantención preventiva, ¿cierto? Cosa que en Japón no se conocía esa terminología. Lo que habitualmente hacían era, cuando algo se rompe, ¿cierto? Ellos los arreglaban, ¿no es cierto? Esa era la mantención o el Keikaku Hosen que le dicen, que se conocía hasta ese entonces. Estamos hablando de 1950. Cuando se dieron cuenta de que los americanos o los operarios americanos hacían una mantención preventiva, comenzaron a analizar y dijeron, oh, existe una actividad que se llama, ¿cierto? Hacer una mantención para que no produzcan las fallas, ¿cierto? Y eso fue cambiando de a poco. Este es un historial de cómo fueron cambiando las mantenciones dentro de una planta, ¿no es cierto? Hablamos de mantención reactiva, es cuando un equipo falla, el operario o el técnico va y soluciona, ¿cierto? Eso es lo que se acostumbraba a hacer. A partir de 1960 aproximadamente, comenzaron a aplicar la mantención preventiva. También fueron avanzando en lo que es el mantenimiento de las mejoras, o sea, los Kaizen, los Corrective Maintenance, ¿cierto? O también prevención a la mantención. Es decir, ingenieros o operarios se capacitaban para realizar actividades para prevenir la mantención, ¿cierto? Y así fueron pasando cada una de las etapas. En 1971, ¿cierto? Hasta ese entonces era PM, ¿cierto? Que era Preventive Maintenance. Una empresa que se llama Denso, ¿cierto? Puso la palabra total. Total significa que todas las plantas, todas las áreas, ¿cierto? Sean oficinas, sean bodegas, sean energía, ¿cierto? Todos participaban para realizar una mantención productiva, ¿cierto? Es así que nace el TPM, ¿no es cierto? Muy bien. Toda empresa, ¿cierto? Creo que comparte la misma visión o misión, independiente si es el foco que se va a colocar. A mí me gusta mucho utilizar estas 5 S, ¿no es cierto? Que tenemos las 5 S de SER y CETOM, pero tenemos las otras 5 S. ¿Qué es? Por ejemplo, la satisfacción, ¿cierto? Las 5 S de satisfacción de los clientes y proveedores, ¿no es cierto? ¿Qué empresa, cierto? Yo creo que no existe en el mundo que no piense en obviamente de qué industria o servicio sea, la satisfacción del cliente, ¿cierto? Es el primer visión o misión que uno tiene. También la satisfacción hacia los proveedores. ¿Eso en qué manera? Por ejemplo, en los costos, ¿cierto? De los productos que nosotros adquirimos. La calidad también, la calidad hace la satisfacción del cliente. También los despachos que sean puntuales, ¿no es cierto? Esa es una de las primeras S. Segundo S son los empleados, la satisfacción hacia los empleados. ¿Eso qué significa? Es el ambiente laboral, ¿no es cierto? ¿Qué satisfecho está el empleado en trabajar dentro de esa compañía, ¿no es cierto?
Obviamente para eso se necesita una educación y capacitación, ¿no es cierto? Para poderlos tener satisfechos. Tenemos la tercera S, que es la satisfacción social. Obviamente tenemos que respetar las legislaciones que tenemos dentro de un país, ¿cierto? Y tener un entorno, relacionarnos con el entorno, la comunidad, ¿no es cierto? Y que la satisfacción social sea dentro de, o esté dentro de la visión y misión de una empresa. La satisfacción global, últimamente se habla mucho de sustentabilidad, ¿no es cierto? O de medio ambiente, de reciclaje, ¿cierto? Y es obviamente respetar el medio ambiente en la que uno está produciendo. Y por último, ¿cierto? Es la satisfacción hacia los accionistas, ¿no es cierto? Hacia los dueños de la compañía, que es tener ganancia, tener utilidades, ¿no es cierto? Entonces, para lograr todos estos 5 S's, tanto visión, misión de una empresa, la TPM podría ayudar en algo, ¿no es cierto? TPM está dividido en 8 pilares fundamentales, ¿cierto? Y estos 8 pilares, depende de qué área, se desarrollan diferentes actividades. Por ejemplo, el primero, que es Kovetsu Kaizen o mejora enfocada, manutención autónoma, mejora planeada, mejora la calidad, capacitación y entrenamiento, control inicial, TPM en oficina y seguridad y medio ambiente. Con estos 8 pilares, nosotros podemos cumplir tanto la misión y la visión, ¿no es cierto?, de una compañía. Lograr estos 5 S que acabo de mencionar, ¿no es cierto? Ahora voy a focalizarme en algunos de estos 8 pilares, no tenemos suficiente tiempo, pero en lo que es alguna de las actividades. Dentro de una compañía, ¿cierto? Siempre están los indicadores, ¿no es cierto? Los KPI, KMI o KII, o KAI, que le decimos, ¿no es cierto? Yo me voy a focalizar en la experiencia que tuve en las diferentes plantas de Latinoamérica en la que pude realizar consultoría, que es el indicador de Key Activity Indicator, ¿cierto? Este es el comienzo, ¿cierto?, de TPM dentro de una compañía. Obviamente después los indicadores de KPI o KMI son para jefaturas o para gerenciales. Yo me voy a enfocar en la presentación del día de hoy, cómo fueron ejecutados o cómo fuimos realizando actividades para tener algunos de estos indicadores. Por ejemplo, Kaizen. Kaizen es hacer alguna mejora para poder tener un mejor rendimiento dentro de una dentro de una planta y así sucesivamente, ¿no es cierto? Ok, sigamos. ¿En qué países hemos implementado TPM? Como Gisela me había mencionado, son estos los países y las diferentes plantas que hemos podido implementar TPM. TPM comenzó en el año 95-97, ¿cierto? El grupo Unilever. Unilever a nivel internacional, yo creo que ustedes lo deben conocer, es una compañía holandesa, ¿cierto? Y que tiene sucursales en más de 120 países del mundo. Dentro de ellas estaba Japón, ¿no es cierto? Y en Japón implementaron por primera vez la metodología TPM. Y fue tal el resultado que lograron en Japón, las mejoras tanto en productividad, en costo, en calidad, ¿cierto? Que la casa matriz de Holanda decidió implementar en todas las plantas del mundo esta metodología, que es TPM. Como les había comentado, TPM en Sudamérica y en Latinoamérica comenzó en 3 plantas principales, que es Argentina, Brasil y Chile, ¿no es cierto?, del grupo Unilever. Después hubo México y así los otros países. A mí me tocó, excepto Brasil, poder participar en todas estas plantas. Básicamente son productos que ustedes deben conocer, que son de uso cotidiano de ustedes, que es los jabones, los jabones tanto tocador, champú, jabón para lavar la ropa, en fin,
todos esos productos que se fabrican en las diferentes plantas de los países de Latinoamérica, fuimos realizando las consultorías, ¿no es cierto? Los principales beneficios que uno quiere lograr con la implementación de TPM son estos indicadores, ¿cierto? Mejorar la productividad, ¿cierto? Yo creo que cualquier planta quiere tener mejor productividad. Poder tener en tema de calidad, seguramente tenemos muchos reclamos de calidad, por ejemplo. Tenemos que disminuir los reclamos. Al comienzo de implementar TPM en los países de Latinoamérica, el tema de calidad era secundario, ¿cierto? No era un tema principal, no era tan importante. Pero después de implementado TPM, cuando empezamos a medir los números de reclamos que teníamos por un producto defectuoso, ¿cierto? La compañía se tuvo que empezar a preocupar, ¿no es cierto? El tema de costos, ¿no es cierto? Tenemos un costo de producción. El costo de producción en el momento de implementar era muy alto, ¿cierto? Versus sus utilidades. El tema de despachos. Teníamos muchos stock en bodega, ¿cierto? Para asegurar un despacho oportuno. Pero el tener una cantidad enorme de stock, eso involucra mucho en la caja, ¿no es cierto? En la caja, en el money flow, en el cash flow, ¿cierto? Tema de seguridad, ¿cierto? Antes, cuando hablamos en 1997, el tema de seguridad, medio ambiente, no era un tema muy importante como ahora, ¿no es cierto? Entonces, tema de medio ambiente también se fue mejorando. El tema de moral, el tema de capacitar a los trabajadores dentro de una compañía, también estaba bastante desprotegida, ¿no es cierto? No había un programa para poder tener capacitación, ¿cierto? Voy a empezar por explicando algunos conceptos de los pilares, ¿cierto? El primer pilar, el objetivo, mejora enfocada o Kaizen, es ver o clarificar cuáles son los costos y cuáles son las pérdidas que tenemos dentro de una planta, ¿no es cierto? Para ello, ¿cierto? Por lo general, lo primero que se hacía era dividir, ¿cierto? En diferentes áreas. Nosotros lo llamamos la 4M, ¿no es cierto? Que es Man, Machine, Material y Método, ¿cierto? Ver en 4 diferentes aspectos dónde o cuáles eran las causas por el cual se incrementaban los costos o se incrementaban las pérdidas. Las pérdidas nosotros lo llamamos a las pérdidas operacionales también, ¿no es cierto? Hemos aplicado varias herramientas de análisis que son bastante simples, seguramente deben conocer las 5 porqués, ¿cierto? Y una vez que analizábamos con esa herramienta, teníamos el resultado o teníamos identificado cuáles eran las causas que provocaban esas pérdidas, ¿no es cierto? Hablando de pérdidas, por lo general, en una compañía se divide en 16 grandes pérdidas, ¿no es cierto? O sea, para nombrarles algunos, pérdida de material, lo mismo, en las 4M, pérdida de eficiencia de la maquinaria, pérdida de materiales, ¿cierto? De material de envolturas, material de productos, ¿cierto? Y lo que es el método, como no teníamos método, se demoraba mucho, ¿cierto? O se perdía mucho tiempo, por ejemplo, en hacer un despacho, ¿no es cierto? De los productos. Una de las cosas que nos costó mucho poder hacer entender a las plantas era cómo calcular la OEE, ¿cierto? La OEE, su significado, es el cálculo de pérdida en la producción, ¿cierto? En inglés es el Overall Equipment Efficiency, ¿cierto? O Effectiveness, que a grandes rasgos, en forma muy simple, es calcular la pérdida
dentro de la producción, dentro de una línea de producción, ¿no es cierto? Es para eso que significa, digamos, sirve el cálculo de la OEE. ¿Y en qué consiste la fórmula? Uno es la disponibilidad del equipo, ¿cierto? El otro es el rendimiento y el otro es la calidad, ¿no es cierto? Dentro de la disponibilidad, ¿cómo calculamos? Las pérdidas, por ejemplo, son las fallas. En un equipo, si para, tenemos que calcular cuánto eso nos afectó y cuánto menos pudimos producir, ¿no es cierto? Cuando se habla de tiempo, ¿cierto? Cuando queremos cambiar de un producto a otro, tenemos un cambio de formato, ¿no es cierto? Y ese tiempo también es una pérdida, que muchos no lo calculan de esa manera, ¿no es cierto? O, por ejemplo, hay ajustes, ¿cierto? Ajustes cuando un equipo funciona mal. Algunos cuchillos que necesita para cortar, ¿no es cierto? El otro, que es el rendimiento de un equipo, consiste en la velocidad de diseño con la que se implementa eso dentro de una planta y cuál es la velocidad real de producción que en estos momentos tenemos. Y lo otro son las pequeñas paradas que le llamamos chocotay, ¿cierto? Generalmente se traba algún material, el equipo se tiene que parar, pero esas pequeñas paradas, si uno lo cuantifica, ¿cierto? En 8 horas laborales, generalmente son 1 hora o estamos perdiendo 1 hora y media, ¿cierto? En reparar esas pequeñas paradas, que generalmente uno no lo calcula, pero TPM o digamos, dentro del cálculo de la eficiencia operacional, tenemos que calcular ese tipo de paradas. Lo otro es el tema de pérdida de calidad, ¿no es cierto? Tenemos en la línea de producción muchas pérdidas por calidades defectuosas, ¿no es cierto? Entonces, esta herramienta o el cálculo de la OEE, ¿cierto? O podemos aclarar dónde están las pérdidas, ¿no es cierto? Muy bien. Dentro de TPM, ¿cierto? Lo primero que hacemos, como recién dije, es el cálculo de la eficiencia operacional. Para una planta, ¿no es cierto?, que tenga una eficiencia operacional con la fórmula que recién les acabo de explicar, si tenemos un 65%, esa planta no es aceptable, es de muy baja competitividad, ¿cierto? Y es más la pérdida que tiene que el producto que está vendiendo, ¿no es cierto? Puede llegar a tener, no puede durar mucho en esa situación la producción, ¿cierto? Desde 65 a 75% es bastante regular, pero sigue siendo una planta productiva de baja competitividad, ¿no es cierto? Ahora, ya de 75 a 85 es bastante aceptable. Más o menos para lograr estos 75, 85%, suponemos que comenzamos desde 65%, que son las plantas que me ha tocado realizar asesoría. Generalmente están entre 65 y 75%, ¿no es cierto? Pero en 3 o 4 años ya la eficiencia operacional ha podido recuperarse o han podido mejorar hasta los 75 y 85%. En 5 años después de haber implementado, ya la eficiencia operacional aumenta a 85% y 95%. Después de 10 años, me ha tocado, por ejemplo, en una planta de Argentina, ¿cierto? Que esa planta logró una eficiencia operacional de 95%. Y estaba en un nivel mundial, ¿no es cierto? Una planta a nivel mundial tiene que tener más o menos esta cantidad de eficiencia operacional. En promedio, ¿cierto? En promedio o en las plantas, las 14, 15 plantas que hemos podido mejorar, se llegó, por ejemplo, a un nivel aceptable, de 75 a un 85%, ¿cierto? Ese fue algo que pudimos ejecutar. Un ejemplo de un Kaizen que hemos implementado en una planta de margarina, creo que esto fue en Ecuador, ¿cierto? Un determinado día cuando fui a hacer una consultoría,
un ingeniero me presentó orgullosamente un sistema de lavado que él había implementado, ¿cierto? Y me explicó, digamos, de qué se trataba, ¿no es cierto? Entonces él me comentaba que el sistema SIP necesitaba, por ejemplo, 6 horas en hacer todo un lavado, ¿no es cierto? Para cuando uno cambiaba de un producto a otro, ¿no es cierto? Teníamos una determinada margarina, ¿no es cierto? Y querían cambiar de sabor y se demoraban 6 horas en hacer la limpieza, ¿no es cierto? Y eso es lo que él había implementado. Y yo le pregunté, pero 6 horas es mucho tiempo, o sea que un turno, ¿cierto? De 8 horas, se tenía que dedicar a limpiar todo este sistema. Y le pregunté, ¿pero por qué? No, lo que pasa que, por ejemplo, en la primera etapa hay un equipo que se demora 3 horas, después hay otro que se demora 2 horas, y después hay otro que se demora 1 hora, ¿no es cierto? Y le pregunté por qué no se podía dividir eso, por qué no se puede partir, ¿no es cierto? O se pueda implementar alguna mejora, ¿no es cierto? Entonces él me empezó a dar muchas excusas, que el sistema, que no sé, que no se podía cortar. Hasta que un día le comenté, en vez de demorarse 6 horas, el primer objetivo que tenemos que tener es disminuirlo al 50%. Y me dijo, ¿pero cómo podemos hacer eso? ¿Cierto? Entonces, una de las mejoras que hemos implementado, esto se ve simple, era tener un estanque limpio, ¿no es cierto? E intercambiarlo con el que se demoraba 3 horas. Entonces, mientras el segundo y el tercero se demoraban en limpiar, si nosotros lográbamos cambiar con un tambor ya limpio, ¿cierto? El tiempo de lavado se reducía a 50%, ¿cierto? Esa fue un poco la idea o la conversación que tuve con este ingeniero. Oh, sorpresa, después de un año, él implementó lo que al principio nació como una idea, ¿no es cierto? Lo primero que él hizo fue tener listo un tambor limpio, ¿cierto? Intercambió con el que estaba sucio, ¿cierto? Y seguía el ciclo de lavado. Hasta que en 3 años, lo que en un principio se demoraba 6 horas, se logró a limpiar creo que a 45 minutos, más o menos, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo le recomendé a este ingeniero es que de ahora en adelante el sistema que él lo llama DSIP, le vamos a colocar NOP, porque se demoraba mucho tiempo, ¿no es cierto? Así que ahora se llama NOP. Ok, el segundo pilar es mantención autónoma. Y aquí es donde Osamu, yo creo que... Sí, con permiso, sí. perdón. Osamu, tienes 5 minutos, por favor. 5 minutos ya. Pero es muy poco. A ver. Entonces me extendí demasiado. A ver, mantención autónoma. A ver si hay algún tema importante. Mantención autónoma. Esta metodología de las 4 M's, si hay personas que lo quieran ejecutar, es muy simple, ¿cierto? Son analizar un problema, ¿cierto? Que tenemos, ¿cierto? No solamente focalizarlo desde desde una dirección, sino desde el punto de vista de equipos, ¿cierto? Si hay una relación con el problema que tenemos, ¿cierto? Con ese equipo, por ejemplo. La metodología de trabajo que tenemos, ¿cierto? Si no tenemos alguna relación con con ese problema. Operario, ¿cierto? Y materiales también. Esta es una metodología muy efectiva para analizar las fallas o los problemas. Actividades 5S, esto yo creo que el día de ayer se mencionó, y 5S ya creo que es bastante conocido, ¿cierto? Perdón, este es un caso que me tocó también resolver. Seguramente ustedes en sus países también deben tener este tipo de gelados, como ustedes le dicen, ¿cierto? Hubo un problema de calidad, ¿cierto? Cuando me tocó realizar consultoría en la planta de helados, era que el helado cuando se derretía, chorreaba acá abajo, ¿no es cierto? Se chorreaba abajo y se ensuciaba las manos. Y una de las posibilidades que se empezó a estudiar era cómo poder evitar
que el helado que se derrite chorrea hacia abajo, ¿no es cierto? Y después de haber hecho bastante análisis, ¿cierto? Se propuso colocar en el fondo un chocolate derretido, ¿cierto? Cosa de que después cuando se enfríe se solidificara y así evitar el chorreo del helado. Esta mejora se hizo en una planta de helado de Chile, ¿cierto? Y hoy, orgullosamente, en todos los países está este tapón de chocolates, ¿cierto? Esto también lo hemos implementado aquí en Chile. A ver. Esto es una actividad que estábamos haciendo en la planta de Bolivia, ¿cierto? De Kimball, ¿cierto? Que seguramente Rubén debe conocerlo, ¿cierto? Era cómo eliminar una fuente de contaminación, ¿cierto? Pero cómo era tan difícil de entender cómo se producía la fuente de contaminación, estos amigos bolivianos hicieron una maqueta, ¿no es cierto? Similar a la planta que estábamos auditando, ¿cierto? Y nos explicaron con esta maqueta. Esta es una imagen de una auditoría que hicieron en este caso los auditores de Japón, ¿cierto? Que me tocó también traducir y explicarles las mejoras que han hecho los amigos de Bolivia. Mantención planeada, a ver, estructura de mantención planeada. Este es un ejemplo que también me pareció bastante interesante. Era un museo de aceites, ¿no es cierto? Cómo el aceite se iba degradando con el tiempo, ¿no es cierto? Para poder tener una herramienta de capacitación a los trabajadores, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ocurría, cierto? Cuando el aceite perdía su viscosidad o perdía, digamos, la vida útil. Esto es para mantención planeada, ¿no es cierto? Algunos de los resultados que hemos podido obtener, ¿cierto? Es la disminución de fallas en los equipos, ¿cierto? En un momento teníamos 38 fallas mensuales y se pudo disminuir a 10, ¿cierto? Y el objetivo era 5. Eso, disminuir las fallas o los números de fallas dentro de una planta es muy importante para mejorar, digamos, el rendimiento. Aquí en mejora de calidad también hemos podido tener algunos buenos ejemplos, como el que mencioné recién de los helados, ¿cierto? Haciendo diferentes análisis, ¿no es cierto? Les parece muy simple, pero se necesita mucho análisis para poder tener una buena mejora, ¿no es cierto? Algunos resultados que hemos podido obtener. La más importante, porque creo que es los reclamos, ¿cierto? Por unidades. Hemos podido reducir en 7, 8 años a 20% menos de reclamos, ¿no es cierto? Productos defectuosos también, ¿no es cierto? Teníamos 47 productos defectuosos en el mes, y eso lo pudimos disminuir hasta 7, ¿no es cierto? Oficinas, a ver, algún ejemplo de oficinas. Acá hay una herramienta que también he tenido la oportunidad de capacitarme, que es el análisis Makigami, que en sí consiste, digamos, en visualizar todo el movimiento que tenemos dentro de una oficina, por ejemplo, ¿cierto? Y dónde están las pérdidas. Por ejemplo, lo que nosotros hemos desarrollado es disminuir el 50% del inventario que teníamos dentro de una planta, y para ello hemos desarrollado toda esta metodología para poder visualizar dónde estaban las pérdidas de tiempo, sobre todo, ¿cierto? Y obviamente eso involucra mucho dinero también, ¿no es cierto? Control inicial, creo que... aquí estamos. Lo que me ha sorprendido, por ejemplo, tanto Colombia, Ecuador, El Salvador, es que ellos son muy didácticos, ¿no es cierto? Y han podido tener muchos este tipo de maquetas. Inclusive Bolivia también han sido muy, muy didácticos en poder tener este tipo de maquetas, que son maquetas hechas con latas y con chatarras que hay en la planta, ¿cierto? Y nos ayudó mucho a entender cómo funciona, ¿no es cierto? El sistema. Y esto obviamente sirve para capacitar a los operadores, ¿no es cierto? A las personas que trabajan en ese lugar. Capacitación y entrenamiento.
Por último, este es una actividad que también está dentro de la TPM que se llama lección de un punto. ¿En qué consiste? Consiste en que una persona que trabaja en una determinada área, ¿cierto? Prepare una presentación como esta, ¿cierto? Y explique dónde está cada uno de los problemas o las mejoras que se implementan, ¿cierto? Acá tenemos un antes y un después. El principio de funcionamiento de un motor, ¿cierto? Que no todos obviamente entienden su funcionamiento. La persona que toma ese tema hace este tipo de dibujos y expone a sus compañeros, ¿no es cierto?, para poder tener una buena capacitación. Seguridad medio ambiente también es un tema que hoy por hoy se hace muy importante, sobre todo sustentabilidad, disminución de CO2, energía renovable y contaminación. Este pilar también se desarrolla últimamente, ¿no es cierto? Algunos ejemplos de las mejoras que hemos podido tener desde 2013 hasta el 2017. Por ejemplo, en seguridad, accidente, obviamente cero, ¿cierto? La OEE, acá tenemos. Comenzamos, por ejemplo, con 60%, muy peligroso. Pero en el 2017, ya 2020, se logró tener 90%, ¿no es cierto? Con todas estas mejoras que hemos hecho. Paradas, ¿cierto? Paradas o fallas dentro de la máquina, también, ¿no es cierto? Hemos podido reducir 58%. Aquí hemos terminado. Muchas gracias. Pero para el último, disculpe que haya sido muy rápido. En estos momentos me encuentro trabajando en un proyecto de astronomía de la Universidad de Tokio, ¿cierto? Desempeño el papel de gerente general. Estamos construyendo un observatorio a 5.640 metros sobre el nivel del mar. Es un observatorio, el observatorio de mayor altitud del mundo. Estamos en el libro Guinness, ¿cierto? Y tenemos pronosticado digamos, terminarlo en el 2023 a 2024. Seguramente vamos a hacer noticias en el mundo de la astronomía, ¿cierto? Y para desarrollar un proyecto de esta envergadura, la herramienta TPM me ha servido en mucho, ¿no es cierto? Hemos podido avanzar y muy pronto vamos a terminar. Muchas gracias y disculpe que haya sido bastante corrido mi presentación. Muchas gracias a usted, Osamo, muchas gracias, wow. Quantas riquísimas experiências de la prática de Kaizen, TPM, Osamo. Ah, espero poder traê-lo aqui em Brasil para você fazer sua apresentação em nosso evento presencial em 2023. Sí, sin duda, sin duda. ¿Sí? Por favor. Y seguramente en 2023 voy a tener terminado este proyecto. Sí, claro. Muchas gracias. ¿Usted puede cerrar tu pantalla en el Sí. compartilhar? Por Sí, favor. seguro. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Osamo. Aunque ustedes piensan a suya pregunta, nosotros hemos recibido algunas, pero ahora nosotros tenemos otra presentación. Por favor, sí. Entonces, yo voy a leer su currículo. Es Rubén Collao. Es ingeniero industrial en la Universidad Mayor de San Simón, la Facultad de Ciencias de Tecnología Cochabamba, Bolivia, diplomado especializado en Lean Manufacturing en 2022. Tiene formación complementar en mejora de la productividad y mejorías japonesas sobre diagnóstico empresarial, mejoramiento empresarial y desarrollo de cadenas productivas. JICA Bolivia. Fue becario de JICA, curso de mejora de la productividad en la comunidad andina, Osaka en Japón, en febrero-marzo de 2006. Es expositor en la temática de mejora de la productividad
en actividades empresariales y académicas en el año de 2006 hasta 2022, consultor en diversas temáticas vinculadas al desarrollo de las cadenas productivas, entre otras. Más una vez, Rubén, muchísimas gracias por recibir muy bien nuestro convite de compartir su conocimiento con nosotros, hermanos de Sudamérica, todo los países caribeños también. Entonces, por favor, 30 minutos, cuando for 25, yo voy a aparecer de nuevo en su presentación para avisarlo. ¿Estás bien? Gracias. Muchísimas gracias, está Muchas bien. Gracias. Gracias a Abjica, a través tuyo, Giselle, por la invitación. Para mí es un honor participar en esta palestra con muchos expertos que tienen muchísimos años de experiencia. En realidad, bueno, yo más que un experto me considero un apasionado por los temas de mejora de productividad después de haber estado en el Japón. Hemos tratado de aplicar una serie de herramientas en las actividades de trabajo. Y bueno, en esta ocasión, tomando en cuenta que el evento tiene relación en la gestión de las personas, me ha parecido importante dar a conocer la metodología de los círculos de calidad, ¿no? Que en sí reúnen muchas de las herramientas que uno aprende y ve en el Japón, de cómo utilizan esta serie de herramientas para mejora de la productividad y calidad, ¿no? Y voy a dar, bueno, este es el contenido del temario. Vamos a hacer una introducción, unos conceptos básicos, los beneficios de los círculos de calidad, cómo se resuelven estos problemas a través de los círculos de calidad, a través del proceso del QC Story o Storyline también que denominan, ¿no? Algunas líneas generales para organizar un programa de círculos de calidad, cómo implementar esto, y les voy a mostrar un caso práctico con los productores de artesanía, ¿no? Esto en función un poco a que mi experiencia de trabajo más ha estado vinculada a la micro y pequeña empresa. Ya esto habíamos presentado en algún evento anterior organizado a través de FELACBEJA. Hemos hecho un levantamiento de cuáles son las necesidades de las micro y pequeñas empresas para la mejora de la productividad, ¿no? Esto es una encuesta que hicimos y ahí vemos que hay varios temas que salen, ¿no? Ya en algún momento habíamos también dado a conocer de que las micro y pequeñas empresas requieren conocer mejor las técnicas y herramientas para mejorar la productividad o para medir la productividad, ¿no? La mayor parte quiere contar con un trabajo, un lugar de trabajo muy ordenado y muy organizado, ¿no? También quieren conocer los principios de la gestión total de la calidad, ¿no? Y obtener también un sistema de sugerencias para la mejora continua. Entonces, a partir de estas necesidades es que se van planteando una serie de herramientas que tienen en el Japón para la mejora de la productividad, ¿no? Y a lo que es el resolver los problemas en lugar de trabajo, responden los círculos de calidad. Entonces, a partir de ello es que con esta presentación, ¿no? Tenemos ¿qué objetivos? Primero, conocer la importancia y vigencia de esta herramienta, ¿no? También motivar el uso de los círculos de calidad para la mejora de la productividad y calidad, ver un poco qué tipo de problemas podemos resolver a través de los círculos de calidad, dar a conocer el proceso sistemático para resolver estos problemas a través de los círculos de calidad, que es el QC Story, y también dar a conocer una aplicación práctica
que de acuerdo a mi experiencia va más a lo que es una aplicación hacia una cadena productiva, ¿no? Esta herramienta, una pregunta que creo que es válida, como los círculos de calidad han sido implementados o concebidos ya en los años 60 en el Japón, ¿no? La pregunta que corresponde es decir, ¿están vigentes estos círculos de calidad? ¿Se puede continuar con este tipo de herramienta? Viendo un poco la historia, efectivamente, ya en los años 60, bajo el liderazgo de Kaoru Ishikawa y la JUSE, que han implementado ya los círculos de calidad, y bueno, a final de los años 60, varios países han ido, como Corea del Sur, Estados Unidos y Europa, han ido adoptando los círculos de calidad, ¿no? A finales de los 70 y en los 80 se ha dado una promoción muy importante de la herramienta, tanto así que a principios de la década de los 80 ya habían más de 65 países utilizando la herramienta, ¿no? Y actualmente la herramienta sigue vigente y es recomendada por la ISO 9001-2015, ¿no? Entonces, esto nos permite decir que efectivamente los círculos de calidad están vigentes. Bien, ¿cuáles son los conceptos básicos y los beneficios que podemos nosotros obtener de los círculos de calidad, ¿no? Para empezar, es un grupo reducido de empleados, ¿no? Que están en un mismo lugar de trabajo, que pueden participar de forma conjunta para la resolución de los problemas que tienen, especialmente dirigidos a lo que es mejora de productividad y calidad, ¿no? ¿Cuáles son las principales características, ¿no? Que es de carácter voluntario, no se obliga a nadie a participar de esto, es un grupo pequeño, en lo posible tiene que ser un grupo homogéneo, es decir, que si manejamos varios círculos de calidad en una empresa, por ejemplo, tratar de que el número sea en lo posible similar, ¿no? Que estén participando empleados de las diferentes áreas, tratar de homogenizar ese grupo, ¿no? Que sean proyectos de mejora específica. Hay que pensar de que vamos a trabajar bajo un enfoque sistemático, es decir, paso a paso, que tiene algo de carácter científico, tampoco con mucha ciencia, pero que efectivamente tenemos que tener el criterio de que vamos a hacer algunas mediciones, ¿no? Que sea continuo en su aplicación y que también es posible aplicar en las diferentes áreas de la empresa. ¿Cuál es el corazón de las actividades, ¿no? De los círculos de calidad? Es decir, ¿a qué responden la creación de estos círculos? Es que los trabajadores en sí están destinados o motivar a que ellos asuman la responsabilidad directa de la mejora de productividad y calidad. Creo que este es un elemento central, ¿no? Muchas veces en las empresas, en nuestros países de Latinoamérica, no siempre se da esto, ¿no? Sino que siempre estamos dependiendo del que está del inmediato superior, el que tiene que establecer cuáles son las directrices para la mejora de la productividad. En cambio, acá un poco la idea es hacer que los trabajadores puedan ser parte de ese proceso de identificación de los problemas, de las soluciones e involucrarse más, ¿no? Un trabajo más de tipo inclusivo. Creo que este es un elemento central. Otro es que los círculos de calidad también han ayudado a diseminar la idea de que la calidad no se inspecciona, ¿no? Sino se fabrica. Creo que este es un elemento distintivo de las fábricas en el Japón, ¿no? De que en las empresas ahorran mucho tiempo en fabricar la calidad más que en inspeccionarla, ¿no? Y esto ha permitido el involucramiento muy fuerte y el empoderamiento también de los trabajadores y también crear un buen clima de trabajo, ¿no? Por otro lado, los círculos de calidad no responden a conceptos muy abstractos, ¿no? O ejercicios científicos, sino que
En esencia son actividades prácticas, llamamos hands-on, para mejora de la productividad en el lugar de trabajo, ¿no? Entonces, hay que tener en mente también que las actividades de los círculos de calidad implican una constante acción o actividad de prueba y error, experimentación e innovación, ¿no? Esto vamos a verlo a partir de lo que es el proceso. ¿Cuáles son los beneficios, no? Tenemos beneficios tangibles, es decir, que podemos nosotros cuantificarlos, ¿no? Y también tenemos beneficios intangibles. Los tangibles, estamos hablando de mejora de productividad, mejora en los productos, en los servicios. También esto va a repercutir en una mejora de la situación financiera, posiblemente en horas de trabajo más cortas, mejora de la seguridad, ¿no? Ocupacional, ¿no? Dentro de los elementos intangibles está el que el trabajador se sienta orgulloso de lo que está haciendo, de su trabajo, una mejora de la comunicación, un trabajo de cooperación mutua, ¿no? Un fortalecimiento en el trabajo en equipo. Entonces, y obviamente nos va a motivar también a lo que es tener una limpieza en el lugar de trabajo, ¿no? Esos son los beneficios más intangibles. Bien, ahora entramos a lo que es ya ver cómo a través de los círculos de calidad podemos realmente resolver los problemas, ¿no? Esto tiene, como habíamos dicho en principio, hay una serie de etapas, es una metodología sistemática que ha sido denominado el QC Story, ¿no? Que no necesariamente tiene una traducción literal al español, ¿no? Que podría decirse la historia de la calidad, pero no es algo muy común, ¿no? Y normalmente esto se asocia al ciclo PDCA, ¿no? Que es el ciclo de Deming, pero que en muchos casos se resume a estos pasos. Hay otros que utilizan muchas más etapas para resolver los problemas a través de los círculos de calidad, ¿no? Se empieza por la selección del tema, hay una identificación y priorización de los problemas, hay una comprensión, un análisis del problema, la formulación de la solución y presentación del proyecto. Ya después se puede hacer la implementación del proyecto una vez aprobado, ¿no? La evaluación, tiene un proceso de evaluación, una estandarización, vale decir ya una escalabilidad a nivel de otras áreas o en la misma área, y posteriormente hay una nueva evaluación y ver qué cambios se pueden hacer a futuro. Bajo estos procesos vamos a ir destacando algunos de estos pasos, no todos, por el tiempo, viendo un poco qué elementos son claves para cada uno de ellos, ¿no? Y qué tipo de herramientas se pueden usar. Por ejemplo, para la selección del tema, ¿cuáles pueden ser los posibles temas que podemos elegir para resolver los problemas a través de los círculos de calidad? Están todos estos, ¿no? La prevención y seguridad, temas de reducción de costos, minimización de residuos, ¿no? La mejora de la calidad del producto y servicio, una mejora del cronograma de entrega, la simplificación de trabajo o mejora de métodos, conservación de energía, mantenimiento preventivo, ¿no? Las relaciones con los clientes o un trabajo en equipo, entre los principales, ¿no? Ahora, no todos los problemas pueden ser resueltos en los círculos de calidad. Por ejemplo, estos otro tipo de problemas, como por ejemplo la normativa o la regulación del empleo en la empresa, los temas de convenios con el sindicato, o las quejas, la planificación y asignación de presupuesto o temas de utilidad o asuntos financieros, no necesariamente responden a problemas que pueden ser resueltos a través de los círculos de calidad. Entre las principales herramientas que podemos utilizar para seleccionar un tema están las 7 herramientas de la calidad, ¿no? Las 7 nuevas herramientas también para
mejora de la calidad, y también podemos usar algún proceso de lluvia de ideas entre los actores que están participando para seleccionar un tema al cual vamos a aplicar la resolución de los problemas, ¿no? Ya en una segunda etapa, en lo que significa la identificación y priorización del problema y la comprensión del problema exactamente, ¿no? Seleccionamos, en lo que es identificación y priorización, seleccionamos un área de enfoque, ¿no? Ahí están los elementos claves que también se habían mencionado en la anterior presentación, que tienen que ver con la productividad, puede ser la calidad, el costo, la entrega, la seguridad o la moral, ¿no? Ese puede ser uno de los primeros elementos para poder seleccionar un área donde vamos a trabajar, ¿no? Hay que enumerar todos los posibles problemas, validarlos, ¿no? Clasificar según se pueda controlar, priorizar los problemas, ¿no? Tenemos que reunir todos los datos para definir cuál es el alcance o la magnitud del problema. Tenemos que hacer una observación en el lugar del trabajo, analizar los datos y finalmente establecer cuál es el problema que vamos a manejar. Ahí nos sirven herramientas como, por ejemplo, un diagrama de matriz donde se hace una categorización en función a la utilidad, a los elementos que nos ayudan a identificar una priorización, si son sustentables, cuánto se repite, y al final hacer una especie de ranking, ¿no? Para que nos ayuden a nosotros a establecer a qué problema debemos atacar. Nos puede también servir un diagrama de Pareto, ¿no? Nos ayuda a identificar dónde están los principales problemas, ¿no? Y establecer el peso de cada uno de ellos. Además, podemos utilizar también lo propio, una lluvia de ideas para esta etapa. Bien, cuando hacemos ya un análisis del problema, ¿no? Podemos hacer ya una lluvia de ideas sobre las posibles causas, ¿no? Mostrar una relación entre las causas, establecer una validación de las mismas, también ver de identificar y clasificar en función al control que podemos tener sobre estas fallas, y también seleccionar las principales causas principales, ¿no? Las causas raíces que se llaman. Pueden haber igual temas sobre las categorías relacionadas con la fuerza laboral, los métodos de trabajo, si corresponde a un problema en el análisis sobre la materia prima o un problema proviene de la maquinaria, el medio ambiente, etcétera, ¿no? Aquí tenemos algunas de las herramientas que podemos usar para hacer el análisis del problema, que está un diagrama de causa y efecto o espina de pescado que se conoce, los 5 porqués, ¿no? Diagrama de relaciones, un diagrama de dinámica del negocio, e incluso también podemos aplicar un análisis FODA, ¿no? Un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿no? Entonces, con todas estas herramientas, nosotros podemos analizar el problema a profundidad. Bien, una vez que se tienen ya identificados los problemas relacionados con el tema que estamos trabajando, pasamos a una etapa que es la formulación de la solución y presentación del proyecto, ¿no? Además ya de su implementación. Acá tenemos que hacer un trabajo de formulación de objetivos, ¿no? Generar alternativas para establecer cuál es la solución, ¿no? Elegir la mejor solución. Tenemos que ya establecer un plan de acción, ¿no? Y presentar también el proyecto a la gerencia para su aprobación. Dentro de los objetivos, tenemos pues que definir un objetivo en función a las áreas que vamos a hacer el trabajo, ¿no? Buscando los resultados en la ejecución del proyecto, ¿no? El definir un objetivo nos ayuda a establecer también las prioridades en términos de impacto que vamos a tener en la unidad productiva, y obviamente la utilidad de definir un objetivo
nos ayuda para monitorear el progreso del proyecto, ¿no? Una de las características de los objetivos es más o menos tener un criterio SMART, ¿no? Es decir, que sea específico, que sea mensurable, alcanzable, que esté orientado a los resultados y, por supuesto, que sea limitado en el tiempo, además que sea cuantificable y comprensible, ¿no? Dentro de las herramientas que se pueden utilizar para ya presentar el proyecto, ahí les muestro un esquemita donde, vamos a volver acá, un esquema donde se puede utilizar un formato de tabla, ¿no? De los 4 W y un H, que son abreviaciones en inglés, ¿no? Que nos ayudan a presentar un proyecto de mejora a través de los círculos de calidad, por ejemplo. ¿Qué es la solución? ¿No? Entonces, ahí tenemos que enfocarnos de que la solución sea específica, que sea exhaustiva con todas las posibles soluciones, ¿no? En lo posible que se eviten soluciones que requieran muchas inversiones de capital, ¿no? Y para esto hay que preguntarse, ¿no? A través de también los 5 porqués, ¿no? ¿Por qué se seleccionó esta solución? ¿No hay otra solución posible? ¿No? ¿Se resolverá el problema? ¿No? ¿Dónde vamos a aplicar la solución? ¿No? A áreas específicas de mejora, hay que responder a eso. ¿Por qué esta área? ¿Por qué no en otras áreas? ¿No? Estas son preguntas que nos ayudan a definir el proyecto, ¿no? ¿Cuándo la solución se va a implementar? ¿No? Se pueden presentar tablas Gantt, actividades con fecha de inicio y fin, hacer un análisis de costo-beneficio, ¿no? Ahí preguntarnos si este cronograma es factible, se pueden hacer algunas cosas más antes o después, ¿no? Ahí definir las responsabilidades, ¿no? ¿Quién va a ser el proyecto? Hay que definir esto con datos muy específicos, ¿no? ¿Por qué esta persona, por qué este funcionario tiene las capacidades o habilidades para hacer, ¿no? Y cómo se va a implementar la solución, ¿no? Hay que establecer tablas de actividades específicas, también se puede incorporar un análisis de costo-beneficio, ¿no? Y preguntarnos siempre por qué estas actividades, no hay otras actividades menos costosas con mayores beneficios. O sea, que tenemos que ser muy inquisitivos en preguntarnos al momento de ya hacer la formulación de la solución y la implementación del proyecto, ¿no? También nos puede servir una herramienta que está recomendada dentro de los sistemas de planificación japonés, que es también un diagrama de árbol, ¿no? Bien, muy rápidamente aquí tenemos algunas líneas generales para organizar un programa de círculos de calidad. Primero que hay que pensar que este tiene que ser un compromiso de la alta dirección. Si la alta dirección de una empresa, ya sea esta pequeña, mediana o grande, no va a funcionar un círculo de calidad, ¿no? Hay que prever también un taller para los mandos medios, que quiere decir que tenemos que estar capacitados tanto los mandos medios de la empresa como la capacitación de los líderes de los círculos, probar a través de un proyecto de piloto, ¿no? Y después, posteriormente, con los resultados de ese piloto, hacer una implementación ampliada. Bien, Rubén, ahora les voy a... Rubén, más ¿Sí? 5 minutos, perdón. No, está bien. Voy a tratar de apurar con esto. Este es un caso práctico que hemos desarrollado con el apoyo de un asesor de JICA, señor Tsukamoto, Akihiro Tsukamoto, en lo que son los productores de artesanía, ¿no? De una cadena donde, si bien el concepto como tal vez no es tan específico para lo que es un círculo de calidad que se entiende como algo más continuo en una empresa, pero hemos aplicado muchas de estas herramientas en cadena donde están actores de diferentes
micro y pequeñas empresas, ¿no? Hemos hecho un trabajo de identificación del problema, por ejemplo, ¿no? Ahí se han visto una serie de problemas, por ejemplo, las dificultades con los proveedores, ¿no? Nacionales de hilo de alpaca, por diferentes causas, ¿no? Falta de voluntad para trabajar, la desconfianza, ¿no? Falta de asumir el riesgo. Después hemos visto problemas como copia de diseños por parte de la competencia, pérdida de oportunidades de venta a turistas, problemas de la calidad en el hilo que se fabrica en el país por falta de asesoramiento técnico, ¿no? Es especial en las proveedoras de materias primas y hilados, ¿no? Estos son algunos de los problemas que hemos usado a través de una metodología de la lluvia de ideas. Bien, hemos hecho también, sí, un trabajo de encuesta a los micro pequeños productores, ¿no? Y donde nos han ido más o menos viendo, haciendo una especie de priorización, donde nos han ayudado a identificar, hemos podido identificar y comprender mejor los problemas y la priorización de los mismos, ¿no? Ahí tenían mayores dificultades en la parte de área de ventas, ¿no? También dificultades en la parte de materias primas, en la compra, después en temas de entorno, lo que es la situación económica y también dificultades en los aspectos productivos y de administración. Bien, esta es una herramienta que hemos utilizado para conocer la parte operativa, ¿no? De lo que es la parte de provisión de materia prima, cómo están relacionadas cada uno de los problemas, ¿no? En la parte de la producción artesanal, en la comercialización. Las flechas nos ayudan a entender, por ejemplo, que la falta de industrialización en lo que es materia, en la provisión de materia prima, afecta en la demora de entrega, ¿no? Después afecten el costo de producción, afecten el suministro y así sucesivamente las flechas nos van mostrando cómo van afectando los pequeños problemas a otros, ¿no? Entonces, esta es una herramienta muy interesante para dar a conocer cómo van afectando los problemas. Otra que hemos usado es un diagrama causal de la dinámica del negocio, ¿no? Aquí, por ejemplo, un mayor tiempo de entrega de materia prima nos da una mayor dificultad en la compra de materia prima. Una materia prima a costo apropiado nos disminuiría la dificultad en la compra de materia prima, ¿no? O sea, las relaciones tanto positivas como negativas nos ayudan a entender, a comprender mejor el problema con este tipo de herramientas. Bien, esto ya es aplicable a un área más específica en la parte de transformación artesanal, ¿no? Por ejemplo, una cantidad de materia prima con costo adecuado nos afecta negativamente a los costos. Un tiempo de entrega de materia prima adecuado nos afecta positivamente a los costos, ¿no? Entonces, este tipo de diagramas nos ayudan a comprender con mayor claridad el problema que tenemos que nosotros atender. Bien, hemos hecho también un trabajo de análisis de fortalezas, debilidades, la identificación de los cuellos de botella, ¿no? Y con todo este bagaje de herramientas utilizadas, pues hemos hecho ya la formulación de las soluciones, ¿no? En lo que significa, por ejemplo, establecer cuáles son los factores claves de éxito en este caso, ¿no? Por ejemplo, optimizar la administración y la operación en cada actor, ¿no? Fortalecer las relaciones, industrializar la transformación de materias primas, establecer una marca de la ciudad de La Paz como región turística, porque este trabajo ha estado vinculado al tema de la parte de artesanías al sector turismo. Y obviamente a partir de la identificación de los factores claves de éxito, lo recomendable, como habíamos visto dentro de las herramientas, es elaborar un plan de acción, ¿no? Que tenga acciones inmediatas, acciones de corto plazo, acciones de medio y largo plazo, ¿no? Cada una de las acciones están definidas y un poco ya tener el proceso de cómo tenemos que hacer la aplicación de las mejoras.
Bien, con esto termino y agradezco a todas las entidades que han organizado esto y de la información también que nos han previsto. Muchas gracias, Giselle, y colegas y auditorio. Gracias a ti, Rubén. Muy importante su presentación, porque tu experiencia en la aplicación de las herramientas, en las actividades de ciclos de calidad, es muy importante para tener la mejor solución, Rubén. Espero también traerlo para su presentación en nuestro evento presencial en Brasil en 2023. Aprendemos também hoje que a melhoria contínua em piso de fábrica não é solo em piso de fábrica, no setor de turismo também, no setor de artesanía. Então, há muitas possibilidades para hacer as atividades de melhoria contínua e também nos ciclos de calidad, certo? Entonces, antes, ¿no? De hacer, mientras usted piensa en sus preguntas y respuestas, ayer nosotros hemos tenido el lanzamiento del libro Advanced Kaizen de Claudemir Uribe. Yo voy a poner el link si ustedes desean saber más sobre el libro, ¿no? Cómo hacer la compra, dónde está la venta del libro. Entonces, nosotros vamos a empezar la sesión de preguntas y respuestas. Nosotros tenemos 3 preguntas. Por favor, Osamo está acá. Osamo, bienvenido de vuelta. Aquí conozco. Muchas gracias. La primera pregunta, yo voy a leer. Solo un momento, por favor. Aquí. Es la primera pregunta y también hay un comentario. Es la presentación de Osamo. Es de Jaica Asemeja Noreste. Tengo entendido que TPM surge en Denso con Sensei Nakajima. ¿Podría confirmar esta información? Y hay un comentario también. Una interpretación interesante del OEE es que representa el nivel de aprovechamiento de los costos fijos que las inyectas en una área productiva. OEE del 85% indica que cada dólar que le inviertes en fijos solo se aprovechan 85 centavos. ¿De eso? Osamo, Sí, creo entonces, que la primera pregunta, sí es correcto. La denominación TPM, ¿cierto? Comenzó en Nippon Denso. La JIPM hizo una auditoría después de un tiempo, y ellos habían colocado la palabra T, que se denomina total. Total es la planta total, ¿cierto? Todos los integrantes de las plantas participan en PM, que es la Preventive Maintenance, ¿no es cierto? Entonces, antes de 1970, solamente se llamaba Preventive Maintenance, ¿no es cierto? Pero en Nippon Denso se puso la palabra T, y tiene razón. Comenzó en Nippon Denso con el profesor Nakajima, que es de JIPM, ¿cierto? Y de ahí empezó la denominación TPM, ¿cierto? Pero la actividad TPM sin la T ya venía ejecutándose desde hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Con respecto a la segunda pregunta, la eficiencia operacional, ¿cierto? El análisis que hace la persona es correcta, ¿cierto? Nunca se me había ocurrido hacer ese tipo de interpretación.
Pero cuando yo hablé de una compañía que tenía 65% de eficiencia operacional, eso indica que $1 que se invierte solamente se está aprovechando 65 centavos, ¿cierto? Los otros 35 centavos son pérdidas. Y eso es lo que hay que descubrir y eso es lo que hay que tratar de disminuir. Hay muchas metodologías, como el profesor Rubén había mencionado, como el día de ayer el doctor Ibusuki también hizo una presentación de metodologías. TPM es una de ellas, ¿cierto? No es ninguna ciencia, hay muchos otros buenas herramientas. TPM es algo que comenzó de hace mucho tiempo y que dio resultado en Japón, ¿no es cierto? Y también en la Toyota. Es por eso que el tema de la eficiencia operacional es muy importante calcularlo y aclarar cuáles son las pérdidas que la compañía tiene, ¿no es cierto? Muchas gracias, Osamu. Rubén, yo me gustaría hacer una pregunta para ustedes, porque es muy difícil cuando nosotros tenemos que hacer, por ejemplo, el Kaizen o ciclos de la calidad en un sector como, por ejemplo, artesanía, turismo. ¿Cuáles fueron las mayores dificultades de implementación que las personas que hacían la mejoría y también, por ejemplo, en el plan de acción y también los factores claves de éxito para hacer el flujo? ¿Cuáles fueron las mayores dificultades para las personas en ver o que era necesario y o que no era más necesario? Ya, sí, efectivamente, la aplicación en general de las distintas herramientas de mejora continua en la micro y pequeña empresa, la mayor dificultad es que muchas de las personas que están trabajando en este tipo de unidades productivas hacen de todo, ¿no? O sea, un microempresario es el gerente, es a la vez el que vende, muchas veces es el que tiene que hacer todas las operaciones en conjunto, y a veces es un poco difícil hacer que muy pocas personas puedan distribuirse estas actividades de mejora de la productividad y calidad, ¿no? Entonces, por eso es que en Bolivia tenemos mucha asistencia técnica, aunque no abarca a muchas empresas, de entidades del Estado o algunas entidades privadas que tienen que dar primero una capacitación a los micro y pequeños empresarios, ¿no? Es importante que ellos estén convencidos de que este tipo de herramientas les puede ayudar a ser más productivos, ¿no? Tener mejores productos de calidad, ¿no? Y para ellos también es importante que en los micro y pequeños empresarios motivar de alguna forma la asociatividad, ¿no? Es importante que muchas de las operaciones que pueden involucrar, por ejemplo, temas de rebaja en costos de materias primas y demás, puedan hacer algunas compras conjuntas, ¿no? Entonces, es un poco, la dificultad más grande es lograr que tengan una confianza mutua entre los micro y pequeños productores para realizar algunas actividades en las cuales pueden ellos vincularse, asociarse, por ejemplo, ¿no? No siempre se logra esto, pero el hacer la aplicación de este tipo de herramientas, ¿no? En conjunto, ya sea a través de una asociación de productores, ¿no? Ayuda a que puedan tener mayor confianza en la relación y que los trabajos que van a implicar mejora de productividad y calidad entre todos puedan tener también estos beneficios hacia todos los actores, ¿no? Creo que ese es el punto más crucial para poder hacer que estas herramientas tengan en su implementación
éxito, ¿no? Eso podría, de acuerdo a mi experiencia, comentarles. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Rubén. Y ahora me gustaría, né, de también invitarlos para hacer sus comentarios finales. Cada uno tiene 1 minuto para hacer sus comentarios finales. Por favor, Osamo. Sí, complementando la pregunta al señor Rubén, una de las dificultades que hemos podido identificar es el primer paso, ¿cierto? Que es las 5 S. Me acuerdo todavía la primera oportunidad que tuve de implementar esto en una planta de Chile, ¿cierto? Que vino el consultor y dijo, sí, todos los gerentes, gerentes de planta, vamos a ir a la línea de producción, van a agarrar un trapo, van a agarrar una escoba, ¿cierto? Y vamos a empezar a limpiar. Yo traduje eso, ¿cierto? Y todos quedaron mirando, pero eso es TPM. Quedaron todos así muy sorprendidos, pero el consultor los llevó a la planta, ¿cierto? Y todos gerentes, todos empezamos a limpiar. Y les preguntó qué es lo que qué es lo que aprendieron, ¿cierto? Y claro, cada uno dice, no, que estaba muy sucio, que estaba esto, que estaba lo otro, que identificó que que había varias fallas, ¿no es cierto? Entonces dijo, bienvenido, eso es TPM. Comience con 5 S, ¿cierto? Hasta ese entonces tenían contratado una empresa de limpieza, ¿cierto? Que se dedicaba a limpiar. Y el gerente decía, no, nosotros no hacemos eso, nosotros no limpiamos, ¿cierto? Claro, pero el mensaje era, comience haciendo limpieza que se vaya van a identificar dónde están las fallas, dónde están las pérdidas, ¿cierto? Y es así que se implementó. Pero realmente al principio, la filosofía japonesa que le había mencionado, de que tienen que limpiar su área de trabajo, costó muchísimo entender, ¿cierto? De poderle entender el concepto. Pero cuando se aplica y se ejecuta, ¿cierto? Fue mucho más fácil. Realmente en un año, ¿cierto? Después de implementado TPM, cambió radicalmente todas las áreas productivas, ¿cierto? Ese es el efecto que tiene. Y para lo último, yo tuve la experiencia de visitar fábricas y líneas de producción que tenían TPM en Japón, ¿cierto? Comparado con Sudamérica, les tengo que decir que no hay nada que envidiar, ¿cierto? TPM funcionó y funciona aquí y en todas partes del mundo, ¿cierto? Y en Sudamérica, en particular en Unilever, le han sacado mucho provecho. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias a ti, Osamo, por más una vez recibir muy bien nuestra invitación para hacer su charla acá. Es muy importante compartir su conocimiento sobre TPM, Kaizen. Y también ahora, por favor, Rubén, hacer en 1 minuto también sus consideraciones finales, por favor. Bien, yo soy un convencido de que los círculos de calidad pueden ser aplicados en distintos tipos de empresas, ¿no? No solo las empresas grandes, sino también en las micro y pequeñas empresas con algunas diferencias. Esto a partir de la experiencia de haber trabajado bastante con las micro y pequeñas empresas, solamente que hay que dar a conocer con mayor profundidad los beneficios que pueden obtener de la utilización de las herramientas, ¿no? Hacer que cambiar un poco el chip que tenemos, ¿no? Que muchas veces el gerente de la empresa está por encima y los trabajadores por debajo, ¿no? Entonces creo que es bueno empezar un poco a ponernos casi a un mismo nivel, ¿no? De que el gerente pueda también involucrarse mucho con los trabajadores, ¿no? Y creo que eso nos va a cambiar. Yo he visto en el Japón, por ejemplo, cómo el gerente general de la empresa
era una persona más, no se la distinguía de los trabajadores, ¿no? Era alguien que se ponía se remangaba las mangas para trabajar, ¿no? Al igual que el resto de los trabajadores. Entonces, creo que ese tipo de elementos son importantes para poder lograr resultados en lo que es mejora de productividad. Eso podría decir como resumen. Perfecto, Rubén. Más una vez, muchísimas gracias por ustedes también. Ha recibido bien nuestra invitación para hacer, compartir su conocimiento, para hacer su charla. Entonces, nuestro evento camina para el fin. Y antes de cerrar esta noche, me gustaría invitar a todos a asistir nuestra última noche del evento mañana, 27 de octubre, en que se hablará sobre el desarrollo de talentos y gestión de personas. También me gustaría también de invitarlos para curtir, ¿no? Para dar un me gusta a nuestra página de Abijaica en YouTube y también síguenos en las redes sociales, por favor. Y buenas noches a todos y hasta mañana.